Durante 22 años, mis padres me llamaron la carga, mientras que mi hermana era su consentida. En la reunión, papá brindó por ella. Solo tenemos una hija de la que estamos orgullosos. Mi hermana se rió. Mi papá todavía tenía su copa en el aire cuando me levanté. Las luces de cuerda sobre el patio trasero del tío Rob hacían que todo pareciera una fiesta. Las mesas plegables, los 60 familiares acomodados con su ropa de verano, la pantalla de proyector que habían puesto para la presentación de fotos familiares que pasaron durante la cena, las rosas del jardín de mi abuela a lo largo de la cerca, el pastel de varios niveles en la mesa de postres que mi tía Karen había manejado 4 horas para traer. La voz de mi papá se había escuchado por todo el patio, como sucede cuando quien habla está seguro de su público. Puede que tengamos 2 hijas de sangre, pero solo tenemos una hija de la que realmente estamos orgullosos. Levantó su copa hacia Chloe. Por Chloe, nuestra niña de oro. Chloe se llevó la mano a la boca, actuando como alguien que se avergüenza por los elogios que ha estado esperando y para los que se ha estado preparando. Llevaba un mono blanco. Ella había llegado 20 minutos después que yo en un auto que mis padres le ayudaron a financiar y cuando bajó, la gente realmente aplaudió. No fue un aplauso organizado, sino del tipo espontáneo, ese que ocurre cuando una sala reconoce a su protagonista y responde en consecuencia. Yo había llegado con un vestido azul marino de la sección de rebajas de Target. Me senté junto a mi abuela y ella me apretó la mano y dijo, me alegra tanto que hayas venido, cariño. Ahora el vaso de mi papá estaba en el aire y 60 familiares miraban a Chloe y nadie me miraba a mí y algo dentro de mí se quedó muy callado. No era el silencio del dolor. Había pasado 22 años con ese silencio y conocía su textura. Esto era diferente, más limpio. Me levanté, caminé hacia la mesa del proyector, conecté mi teléfono. Eso es interesante, papá, dije. Ya que estamos siendo honestos esta noche, yo también traje algo. Presioné reproducir. Déjame contarte sobre lo difícil, no la palabra en sí. He leído lo suficiente sobre dinámicas familiares y etiquetas, y el daño específico de que te asignen un papel en un sistema que te necesita en ese papel para funcionar. Conozco la teoría. Lo que quiero contarte es cómo se veía realmente lo difícil desde adentro durante 22 años. Mi nombre es Emily Hargrove. Tengo 34 años. Crecí en Murfreesboro, Tennessee. Soy la mayor de 2 hijas, y durante todo ese tiempo de crecimiento, yo era la que requería manejo. No porque fuera salvaje o destructiva o realmente difícil de criar, sino porque tenía el inconveniente específico de notar las cosas con precisión, y de vez en cuando lo decía, lo cual en mi familia se clasificaba como actitud, lo que hizo que yo fuera la difícil, y eso se convirtió en la historia que contaban sobre mí hasta que esa historia se volvió el mundo en el que vivía. Mis padres, Linda y Gary Hargrove, son personas que puedo describir con mayor precisión diciendo que siempre han organizado a la familia en torno a la comodidad de Chloe. Mi madre es cálida y capaz, y ha pasado 30 años siendo el tipo de madre que siempre está presente, solo que no siempre para ambas hijas con la misma frecuencia. Mi padre es un hombre que cree profundamente en la demostración de los valores familiares, sin examinar si sus valores familiares específicos resisten el escrutinio. No son monstruos. Es importante decirlo claramente. No son monstruos. Son personas que tomaron una decisión, repetida diariamente durante 22 años sobre cuál hija merecía los recursos y que eventualmente dejaron de examinar esa decisión porque examinarla habría requerido admitir lo que estaban haciendo. Chloe tiene 29 años. Ella es hermosa de esa manera específica y cultivada de alguien que siempre ha tenido el tiempo y el dinero para ser hermosa, que nunca ha trabajado en 2 empleos ni ha usado vestidos de rebaja en las reuniones familiares. No es una persona sin inteligencia. Ella es algo más específico que no ser inteligente. Es una persona que ha estado tan completamente protegida de las consecuencias que nunca ha desarrollado la comprensión de que las consecuencias existen. La comprensión está ahí, pero solo en lo abstracto. El conocimiento sentido de eso no se le ha permitido formar porque cada vez que debió hacerlo, alguien eliminó la consecuencia antes de que llegara. Yo trabajé en 2 empleos durante la universidad. Mis papás pagaron la renta, el seguro del auto y las cuentas de la tarjeta de crédito de Chloe durante la universidad y por 3 años después. Dejé de llorar cuando mi mamá olvidó mi cumpleaños, no porque dejara de doler, sino porque llega un punto en el que el dolor se convierte en información en vez de un evento. La información que transmitía era, tú no eres la prioridad aquí. Integré esa información y ajusté mis expectativas en consecuencia. Lo que no ajusté, porque aparentemente soy incapaz de hacerlo, fue el reflejo de ayudar cuando me llamaban. 3 años, $18,000, transferidos en cantidades que iban desde $400 por lo que describieron como una emergencia de corte de servicios hasta $6,200 por lo que describieron como una factura médica. Cada vez con una historia específica, una urgencia específica, un lenguaje específico calibrado, que ahora entiendo, para provocar en mí la respuesta particular que me habían enseñado a dar. Necesito demostrar que no soy la carga que dicen que soy. Necesito mostrarles que soy responsable. Necesito hacer que me vean de otra manera. Me vieron exactamente como siempre lo habían hecho. El dinero fue a otro lugar. Me enteré de eso 2 meses antes de la reunión, parada fuera de la puerta trasera de mis padres en la quietud específica de una mujer que vino a devolver las llaves de la casa y escuchó la voz de su hermana a través de la malla y tomó una decisión que en ese momento no entendía del todo. Había pasado un jueves por la tarde, nada fuera de lo común. Tenía una llave, estaba en el vecindario. Mi mamá me había mandado un mensaje preguntando si todavía tenía el juego de llaves de repuesto de cuando regué las plantas el mes pasado. Fui por la parte de atrás porque la reja estaba abierta, como solía estarlo, y escuché a Chloe antes de poder anunciarme. Su voz tenía ese tono que adopta cuando está resolviendo un problema, enfocada, decidida
rápida, con la eficiencia específica de una persona que es buena para la logística cuando la logística le conviene. Tienes que dejar de pedirle dinero directamente a Emily. Se está poniendo sospechosa. Me quedé parada en el hueco junto a la cerca trasera. Ya tenía la mano en el bolsillo sujetando mi teléfono. He pensado en por qué presioné grabar en vez de alejarme o entrar y creo que la respuesta honesta es esa. Había estado sospechando durante meses y esto era la confirmación. Y una parte de mí sabía que sin documentación, la confirmación no resistiría el peso de la historia que mi familia había contado sobre mí durante 22 años. Presioné grabar. Me quedé afuera durante 11 minutos. He escuchado esos 11 minutos más veces de las que puedo contar. La primera vez que los escuché, me senté en mi auto en la entrada de la casa de mis padres durante 37 minutos antes de poder conducir. Sin llorar, solo sentada con el peso físico específico de algo muy grande que ha estado en el aire durante 22 años y que acaba de aterrizar. Lo que contenía la grabación, lo que contenía la voz de Chloe y luego la voz de mi madre y luego la voz de mi padre. Te lo contaré porque contar es el punto y porque lo puse para 60 personas en un patio trasero en Nashville y escucharon cada palabra, así que no hay una versión de esto donde las palabras se queden en privado. Chloe explicó el sistema. Ella les había estado diciendo a mis padres durante años que yo era egoísta e inestable. Sus palabras, específicas y deliberadas, para que no se sintieran culpables al sacarme dinero. Ella había estado monitoreando mi situación financiera. Ella había visto mi estado de cuenta bancario, dijo, cuando dejé mi laptop abierta en Navidad. Ella conocía la cantidad de mis ahorros. Se la había comunicado a mis padres como un recurso. Ella tiene ahorros, mamá. Ella puede pagarlo. La voz de mi mamá en respuesta. Ella ya pagó la cuenta del hospital. Eso debería ser suficiente. Suficiente. Chloe. Despectiva. Ella tiene más. Solo tenemos que pedirlo bien. Las cuentas médicas para las que había transferido dinero, las que envié sin dudar, de la manera específica de una persona que ha pasado 22 años tratando de demostrar que no es la carga que dicen que es. No eran todas médicas. Chloe lo dijo claramente. Algunas se habían usado para el depósito de su departamento, una bolsa de diseñador, reparaciones del auto después de que chocó mientras texteaba, algo que no les había dicho a mis papás porque esa causa no le convenía. Escuché esto en mi auto con el motor apagado. Luego vino la parte en la que he pensado todos los días desde entonces. La parte por la que apenas pude respirar la primera vez, que desde entonces he aprendido a reproducir con el desapego específico de alguien que ha procesado algo y lo ha puesto en su categoría correcta. Emily siempre se esfuerza mucho. La voz de mi papá, con algo en ella que reconocí, con total comprensión, como afecto, no malicia, sino el afecto cómodo de alguien que describe un recurso que considera confiable. Ella pagará si la hacemos sentir que nos debe algo. Sí nos debe, dijo mi mamá. La criamos, ¿no? Una pausa. Luego Chloe, con la diversión específica de alguien que suelta una frase que ha estado guardando. Apenas. Ustedes me criaron. Emily se crió sola. Escuché un sonido en la grabación que me tomó 3 veces identificar. Mi propia respiración desde fuera de la cerca, constante y controlada. En ese momento no sabía que lo estaba haciendo así a propósito. Creo que lo hice instintivamente. La manera en que te quedas quieta cuando entiendes que lo que estás presenciando requiere ser testigo y no una interrupción. Manejé a casa. Transferí la grabación a mi disco seguro. Hice un archivo. Luego llamé a mi terapeuta. La doctora Raquel Kim ha sido mi terapeuta durante 4 años. Ella es una psicóloga certificada con especialidad en sistemas familiares y abuso financiero. Y fue la primera profesional a la que le conté sobre los $18,000. No porque no hubiera reconocido la dinámica, sino porque me había estado contando una historia sobre la dinámica que era más cómoda que la verdadera. La historia cómoda era: mi familia me quita porque están pasando por dificultades y yo soy capaz. La historia verdadera era la que estaba en la grabación. Le puse la grabación en nuestra sesión la semana que la encontré. Escuchó los 11 minutos completos. Cuando terminó, se quedó callada un momento. ¿Cómo te sientes?, dijo. Clara, respondí. Eso es lo curioso. Me siento muy clara. ¿Qué quieres hacer con esto? Había estado pensando en esto durante 5 días, desde la tarde en la entrada. Necesito documentación, dije. Las transferencias, los mensajes, todo lo que pidieron, todo lo que envié, cada excusa. ¿Por qué documentación? Miré hacia su ventana, al ficus que tiene al lado y que ha estado creciendo más de lo que su maceta permite desde hace 2 años que lo conozco. Porque sin eso, dije, la historia es solo mi palabra contra la de ellos. Y ellos tienen 22 años llamándome la problemática, la inestable, la carga. Hice una pausa. Quiero que el registro esté completo. Y luego, entonces voy a decidir qué hacer con un registro completo. Ella asintió. Está bien, dijo. Una pregunta más. La reunión. Tu abuela te pidió que fueras. Sí. ¿Vas a ir? Pensé en mi abuela, en la cualidad específica de su voz cuando llama, el calor en ella, el placer genuino de saber de mí. Como dice cariño, siempre me ha hecho sentir algo muy preciso, comprimido en una sola palabra. Como si yo fuera la versión de mí misma que siempre ha existido, en lugar de la versión que mi familia ha necesitado que sea. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Sí, dije. Ella me miró fijamente. Trae la documentación. Pasé 3 semanas armando el archivo. No frenéticamente. Con cuidado. Como cuando construyes algo
algo que necesita resistir. Cada transferencia bancaria extraída de mis registros bancarios, fechada y documentada. Los mensajes de texto en los que se había presentado cada emergencia. El lenguaje específico de cada petición, calibrado para producir culpa y urgencia. Los mensajes de seguimiento después de cada pago, que tenían la calidad de recibos, breves, cálidos, pasando de inmediato al siguiente tema. Llamé a mi primo Mark, que es 6 años mayor que yo y que ha observado a nuestra familia desde suficiente distancia como para verla con claridad, y le conté lo que había encontrado. No todo, no la grabación, aún no, pero sí lo suficiente. Él dijo: Emily, he sabido durante años que algo andaba mal. Simplemente no sabía cómo decírtelo. ¿Por qué no? Le pregunté. Porque parecía que tú ya lo sabías, dijo. Y porque son tus padres, y no pensé que fuera mi lugar. Si algo como esto sale a la luz en la reunión, le dije, me gustaría que estuvieras ahí. Una pausa. Estaré ahí, dijo, y me quedaré. Llamé a mi tía Melissa, la hermana de mi papá, una mujer en la que siempre he confiado precisamente porque dice la verdad en una familia que prefiere versiones cómodas de ella. Le dije que la necesitaba en la reunión y que algo podría pasar. ¿Tiene que ver con el dinero?, dijo de inmediato. Me quedé callada. He visto el patrón durante años, dijo. No sabía los detalles, pero conozco a tus papás, Emily. Sé qué hija ven ellos. Habrá documentación, dije. Entonces ahí estaré, dijo ella. Y llevaré pañuelos para mí porque voy a llorar y ya lo sé. El expediente estaba completo para el viernes antes de la reunión. Cada transferencia, cada mensaje, la grabación, que había guardado en 3 lugares diferentes en 2 dispositivos distintos. Una línea de tiempo impresa en 3 páginas, que había preparado porque quería ser precisa y porque la precisión siempre había sido lo que me separaba de la versión de mí misma que ellos habían decidido que yo era. Empaqué el vestido azul marino de Target. Conduje a Nashville. El patio trasero del tío Rob era todo lo que una reunión familiar debía ser. Luces de cadena, de las buenas, blanco cálido, colgadas entre los postes de la cerca y los aleros de la casa en bucles que hacían que todo se viera ligeramente dorado. 60 familiares acomodados alrededor de mesas plegables cubiertas con esa combinación específica de cosas compradas en la tienda y hechas en casa que solo se da en las reuniones familiares. Las rosas de mi abuela a lo largo de la cerca trasera. La pantalla de proyector que habían puesto para la presentación de fotos. Llegué a las 4:30, me senté junto a mi abuela. Cené y platiqué con primos que no había visto en 2 años y observé cómo Chloe recibía la atención difusa de una sala que siempre ha girado en torno a ella, como lo hacen las habitaciones cuando alguien ha pasado toda su vida aprendiendo a ocupar el centro de ellas. Observé a mis padres. Mi mamá, en un momento, pasó detrás de mi silla para llegar a la mesa de postres. Me tocó el hombro brevemente. Me alegra que hayas podido venir, dijo, con la calidez de alguien que está contenta pero no sorprendida, porque mi abuela le había dicho que vendría y porque mis papás siempre quieren que esté presente. Ahora lo entiendo completamente, porque mi ausencia requeriría una explicación. Dije, no me lo perdería. Mi celular estaba en la bolsa de mi vestido. El archivo estaba en la aplicación de notas, con un enlace a la copia de seguridad en la nube. La grabación estaba guardada localmente y en 3 ubicaciones en la nube. Llevaba puestos unos aretes que mi abuela me había regalado para mi cumpleaños número 31, vestido que costó $34. $34.99. Y me había comido 2 porciones de la ensalada de papa de mi tía Karen porque estaba excelente y había manejado 4 horas, así que no iba a desperdiciarla. Mi papá tocó su copa a las 7:15 p.m. Sé la hora porque miré mi teléfono cuando escuché el sonido, el instinto específico de alguien que ha decidido que las marcas de tiempo importan. Él se paró cerca de la pantalla del proyector con su copa levantada y su rostro adoptando la expresión de un hombre que está a punto de decir algo que considera importante y quiere que todos en la sala entiendan que lo considera importante. Dijo lo que dijo. Puede que tengamos 2 hijas biológicas, pero solo tenemos una hija de la que realmente estamos orgullosos. Él levantó su copa hacia Chloe, por Chloe, nuestra niña de oro. El patio se quedó en silencio, como suelen quedarse los patios cuando 60 personas deciden al mismo tiempo si lo que acaban de escuchar fue realmente lo que pensaron que escucharon. Chloe se llevó la mano a la boca. La escuché reírse suavemente. Detrás de la mano, esa risa específica de alguien que ha recibido exactamente lo que esperaba y encuentra la confirmación satisfactoria. Algo dentro de mí se quedó completamente quieto. No era enojo, ni tristeza, ni siquiera ese dolor sordo y familiar de una herida reabierta. Era algo más puro que cualquiera de esos sentimientos. La calma específica de una persona que ha estado cargando algo durante mucho tiempo y que acaba de llegar al lugar donde por fin lo va a dejar. Me levanté. 60 cabezas se voltearon. Caminé hacia la mesa del proyector. Desconecté el cable de la presentación de fotos. Conecté mi teléfono. Eso es interesante, papá, dije. El patio trasero estaba muy silencioso. Ya que estamos siendo honestos esta noche, yo también traje algo. Presioné reproducir. La voz de Chloe llenó el patio trasero a las 7:17 p.m. Tienes que dejar de pedirle dinero directamente a Emily. Se está poniendo sospechosa. Observé el rostro de mi mamá. Se puso del color del mantel. Ni pálido ni rojo, algo entre ambos. Una cualidad específica de color que pertenece a una persona cuyo sistema acaba de recibir información para la que sus respuestas preparadas no están calibradas. Ella ya pagó la cuenta del hospital. Eso debería ser suficiente. ¿Suficiente? Mamá, ella tiene ahorros. ¿Ya tiene? Vi su estado de cuenta bancario cuando dejó su laptop abierta en Navidad. 60 personas no hacían el menor ruido. Los observé hacer lo que la gente hace cuando escuchan algo que los obliga a replantearse una idea importante que daban por cierta. Los pequeños ajustes físicos, los cambios de postura, los rostros pasando por distintas etapas de reacción. Mi tía Melissa tenía la mano sobre la boca. Mi primo Mark estaba muy quieto, con los brazos cruzados, mirando a mi papá con la expresión de un hombre que ha sospechado algo durante años y ahora está viendo
viendo cómo la sospecha se convierte en evidencia. La grabación pasó por las cuentas médicas, el depósito del departamento, el bolso, el auto, cada cosa cayendo con el peso específico de algo que es real, documentado y que no se puede justificar. Solo sigue llamándola la carga, dijo Chloe. Funciona. Ella pasará toda su vida tratando de demostrar que no lo es. Ese fue mi minuto 7. Fue cuando Chloe salió corriendo. Su silla se deslizó hacia atrás sobre las losas del patio del tío Rob con un sonido que atravesó la grabación y ella se puso de pie con el rostro pálido bajo el maquillaje. El tipo de palidez de alguien a quien le arrancaron la fachada sin previo aviso, que está de pie en una habitación sin la versión de sí misma que había preparado para la ocasión. Apágalo, dijo. Su voz había perdido su tono. No era la voz segura y decidida de la grabación. Sonaba más débil que eso. No lo apagué. Ella se dirigió hacia la entrada. El tío Rob había estado de pie cerca de la reja con un vaso de limonada que dejó de beber más o menos en el minuto 3 y se metió en medio sin dramatismo, apenas lo justo. No la bloqueaba exactamente, solo estaba presente en la entrada. Mi papá se acercó al proyector. Mark se interpuso entre él y la mesa, no de manera agresiva, como cuando te plantas en un lugar porque decides que ese lugar tiene que estar ocupado. Déjalo correr, dijo mi abuela. Su voz era tranquila, tenía la cualidad de algo estructural. Ese tipo de silencio alrededor del cual una habitación se reorganiza, porque la persona que lo produce se ha ganado esa autoridad durante mucho tiempo. Mi papá se detuvo. La grabación reprodujo la sección final. Mi mamá preguntando si siquiera deberían invitarme a la reunión. La necesitamos ahí, dijo mi papá. La gente pensará que somos crueles si no viene. Entonces humíllala un poco, dijo Chloe. Se irá temprano y yo aún tendré mi momento. Desconecté mi teléfono. El patio trasero estaba muy tranquilo. Para quien se lo pregunte, dije, les envié a mis papás $18,000 en 3 años. Tengo copias de cada transferencia, cada mensaje y cada excusa. Mi papá recuperó la voz específica que usa cuando ha decidido ser la presencia autoritaria en una situación. No tenías derecho a grabar una conversación privada. Tío Rob respondió antes de que yo pudiera. Él tiene una forma particular de hablar. Lento, deliberado, como un hombre que rara vez habla en público y que, cuando lo hace, da la impresión de que ha pensado cuidadosamente en lo que va a decir. ¿Y tú?, dijo el tío Rob mirando a mi papá. No tenías derecho a usar a tu hija como un cajero automático mientras la llamabas una carga frente a toda la familia. Mi papá abrió la boca, la cerró. El patio estaba en silencio. En el silencio, las guirnaldas de luces siguieron haciendo lo suyo, cálidas y doradas, indiferentes a la contabilidad humana específica que ocurría debajo de ellas. Mi abuela se levantó. Tiene 81 años y se puso de pie como solo ciertas personas lo hacen, sin prisa, sin drama, simplemente erguida. Caminó por el patio hasta donde yo estaba. Tomó mi mano. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Simplemente se quedó a mi lado, frente a 60 familiares, con mi mano en la suya, y el peso específico de eso, el simple hecho físico de que una persona elija estar junto a otra en una habitación donde todos los observan, fue lo único que sucedió en los siguientes 30 segundos, y fue suficiente. Quiero contarte sobre las secuelas, porque es en las secuelas donde vive la verdadera historia, y porque creo que importa. Mi papá, después de 37 minutos de ese tipo de silencio que normalmente no existe en las reuniones familiares, intentó dirigirse a la multitud. Dijo que se había sacado de contexto. Dijo que las grabaciones podían ser editadas. Dijo que yo siempre tenía una manera de hacer que todo se tratara de mí. Mi primo Marcos dijo, Gary, basta, solo eso. Mi papá se detuvo. No sé si se detuvo porque Marcos lo dijo o porque la cualidad específica de 60 personas mirándote con total comprensión no es una audiencia de la que una actuación pueda recuperarse, pero se detuvo. Chloe ya no estaba en el patio trasero en ese momento. Se había ido en el auto que mis padres habían ayudado a financiar, lo cual no era una metáfora que yo pretendiera, pero es difícil no notarlo. Ella me mandó un mensaje de texto a las 9:23 p.m. Destruiste a nuestra familia. Leí el mensaje. Lo agregué al archivo con una marca de tiempo. Luego guardé mi teléfono. La tía Melissa me encontró en la mesa de postres 20 minutos después de que terminó la grabación. Tomó un pedazo de pastel y se paró a mi lado, y comimos pastel juntas un rato sin decir nada. Lo siento, dijo finalmente. ¿Por qué?, pregunté, por no haber dicho algo antes. Ella miró la rebanada de pastel en su mano. Sabía que algo andaba mal, por la forma en que hablaban de ti cuando no estabas. Debí haber dicho algo. Lo estás diciendo ahora, respondí. Ella me miró. Había estado llorando en algún momento. No recientemente, pero aún se notaba. Viniste con ese vestido, dijo. Ese vestido de rebajas, y te sentaste junto a tu abuela, y llevabas esa grabación en el bolsillo todo el tiempo. Sí, respondí. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Que se quedaron con el dinero? ¿Unos meses? ¿Que me llamaron una carga y lo decían en serio? Lo pensé. Hace un tiempo. Solo necesitaba la documentación. Ella guardó silencio. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Comí un bocado de pastel. El pastel de mi tía Karen, que valió las 4 horas de viaje. Voy a terminar este pastel, dije. Luego voy a despedirme de la abuela. Después voy a manejar de regreso a casa. ¿Y tus papás? Pensé en 22 años de escuchar la palabra difícil, en la forma en que había funcionado, no como una descripción, sino como una herramienta de control, una manera de desacreditar de antemano cualquier cosa que pudiera decir sobre cualquier cosa que pudiera notar. Pensé en $18,000 en la grabación, guardada en 3 ubicaciones en la nube, con sello de tiempo. ¿Saben dónde estoy?, dije. 3 meses después. Estoy en mi departamento en Chattanooga,
Chattanooga. Es una mañana de sábado en septiembre, y la luz tiene esa calidad específica que tiene la luz de septiembre, más fresca y más honesta que la de agosto. Y estoy tomando café que preparé yo misma en una cocina que es mía. No he hablado con mis padres desde la reunión, no porque haya tomado una decisión formal, sino porque no ha habido nada que decir que la documentación no haya dicho ya, y porque he aprendido, después de 4 años de terapia y una noche en un patio trasero en Nashville, que las explicaciones ofrecidas a personas que ya han decidido no entender no son explicaciones. Solo te quitan más tiempo. Chloe me llamó 2 veces. Ambas veces dejé que se fuera al buzón de voz. Los mensajes de voz describieron mi comportamiento en la reunión como desquiciado y calculado, lo cual, aclaro, es cierto en ambos casos, aunque Chloe los usa como términos peyorativos y yo los considero descripciones precisas de lo que la situación requería. Mi abuela llama los domingos por la noche,